Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Bracamonte. Álvaro, economista, columnista, bueno, pues un personaje que ha analizado la vida política y económica del Estado y el país desde hace ya algunos años. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Amílcar. Buenos días, Álvaro. Pues bienvenido al Política y Rock and Roll Noticias de el día de hoy. ¿Cómo estás evaluando pues la situación política, económica acá en la entidad, Álvaro? Pues como todos sabemos, vivimos momentos delicados, una coyuntura extraordinaria que tiene repercusiones sin duda en la economía y en la convivencia cotidiana, ¿no? La política acerca a su calendario va avanzando y eso pues sin duda se refleja en la tensión, en los protagonistas de la agenda político-electoral en la entidad. Y desde luego en la economía, el estrés que está provocando la pandemia, pues es, como todos sabemos, de pronósticos reservados. Incluso algunos indicadores que a nivel nacional son tomados como pues indicadores que reflejan la gravedad de la coyuntura, pues en la entidad me parece que tienen una expresión todavía más grave, ¿no? Entonces sí estamos en una coyuntura complicada y bueno, hay que cuidarnos todos. Claro, Álvaro, en el tema económico, mucha gente dice esto no lo veíamos desde 1929, otros dicen no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, otros dicen esto no lo habíamos visto nunca, y los más mesurados dicen esto no lo veíamos desde la crisis de los 80s o principios de los 90s. Independientemente de esto, pues todo el mundo lo ve como una de las peores crisis que ha tenido México, pero sobre todo la humanidad capitalista. El capitalismo mundial se enfrenta hoy a uno de sus episodios más preocupantes, más sintomáticos, y leía hoy en la mañana que varios analistas señalaban que este es el último momento que tiene el gobierno de López Obrador, y me refiero a las calificadoras, que sabemos que les encanta que les pidan prestado y demás, a Fitch Rating, a HR Ratings y a Standard & Poor's, que dicen, este es el último momento para que López Obrador atienda tres cosas en las cuales pensamos que no ha reaccionado bien: en atender a reactivar los sectores productivos, en el uso de la deuda para rescatar la economía y en una política fiscal más eficiente. Con todo esto que te comento, ¿cuál es tu opinión? Porque incluso, y ya para terminar, el presidente hoy por la mañana, no sé si te tocó escucharlo, no explicó bien, pero dio a entender que iba a haber becas para todo mundo. Incluso habló de músicos, habló de mucha gente que en esta crisis ha perdido sus ingresos y que van a sacar un paquete de apoyo adicional a todo lo que ya de por sí han sacado. Claro. Mira, lo que sí, en la primera parte de tu comentario, podríamos compartir que es un momento de transformación de la vida, del modo de producción capitalística, de la economía de mercado, de un tipo de economía de mercado, de un tipo de capitalismo y de un tipo de globalización. Ese capitalismo salvaje, esa globalización a ultranza es la que está en crisis, y que esta digamos proceso de reflexión en torno al tipo de globalización que tuvimos ya venía ocurriendo desde la crisis del 2008-2009, en donde lo que vimos es la primera crisis de la globalización, digamos, tipo consenso de Washington, y que se coronó ahora con la pandemia, que me parece que lo único que hizo es poner en evidencia las debilidades, las imperfecciones y la crisis interna del modo de producción o de la globalización occidental o tipo consenso de Washington. Es lo que está en crisis y que se está replanteando y que todo el mundo está repensando,
que esa globalización a ultranza, esa hiperglobalización debe ser revisada para que los estados nacionales adquieran la primacía de la política pública. Y me parece que eso es sin duda uno de los elementos más notables que se puede registrar en la historia actual, ¿no? Y en el caso de lo que está ocurriendo a nivel nacional, pues evidentemente hay una gran discusión en torno al tipo de política económica que se debe implementar para darle viabilidad a la economía en estos momentos de coyuntura. Y una parte de esa discusión está en torno a si el país debe de endeudarse, a si debe de haber una reforma fiscal que permita aligerar la precariedad de la hacienda pública. Y esa es, me parece, una discusión que atañe desde luego a la profesión de los economistas, que no entienden aún cómo resolver una crisis tan complicada, tan difícil como la que tenemos en la actualidad. Entonces, esa es una discusión que está en proceso y que me parece que todos los elementos están ahí para que podamos establecer las coordenadas de una nueva convivencia, tanto económica, tanto social y tanto política. Esta convivencia, Álvaro, que tú ves, esta nueva convivencia, que me parece mejor ese término que nueva normalidad, pero esta nueva convivencia, ¿qué tan difícil económicamente va a ser para el grueso del pueblo mexicano? O sea, estamos hablando de una población con alta desigualdad, con altos índices de pobreza. ¿Nos va a llegar esta nueva convivencia con mayor desigualdad, con mayores índices de pobreza? ¿Vamos a salir pronto de esta crisis o es una crisis de estas que van a durar muchos años? Bueno, digamos que la duración de la crisis económica dependerá desde luego de la duración de la crisis epidemiológica, de la pandemia, pues. Uh-huh. Si la pandemia se resuelve en breve, pues vamos a tener una recuperación económica que los especialistas llaman en V, es decir, vamos a tener un rebote significativo. Pero si la pandemia, como atisban algunos especialistas, tiene un rebrote por allá a principios de invierno, pues me parece, o de otoño, pues me parece que la recuperación económica ya no será como se espera, ¿no? Entonces, dependerá, insisto, de la duración de la crisis sanitaria. Y en términos de cómo le haces para que esta reactivación se dé en forma de V, es decir, un rebote significativo, pues las autoridades disponen de instrumentos de política económica. El principal instrumento de política económica que tienen las autoridades es la política fiscal, es decir, gasto público, endeudarse para aplicarlo en actividades o sectores que se consideren prioritarias y estratégicas. Y entonces, pues, inyectas grandes cantidades de recursos a la economía y la economía empieza a sentir los beneficios de una liquidez un poquito artificial, pero que en esas coyunturas resulta fundamental. Esto se ha dado en la mayoría de los países occidentales, Europa y Estados Unidos, en particular Estados Unidos, como sabemos, le ha inyectado a la economía alrededor de $6 billones, ¿sí? Y en México esa cantidad ha sido sensiblemente menor, ¿sí? Sensiblemente menor. Y la crítica es que México es uno de los países que ha manejado la crisis económica con mayor ineficiencia porque no se ha endeudado, porque no ha aplicado un programa de reactivación tan agresivo como ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa. Bueno, lo que hay que decir es que en Estados Unidos, a pesar de esas cantidades enormes de recursos que se están inyectando, la economía norteamericana creció en el primer trimestre del año, ¿sí?, alrededor de 3.5%, cuando la economía mexicana creció alrededor de 2%. ¿Cuál es tu pronóstico, Álvaro, cuál es tu pronóstico de cuánto va a decrecer la economía, digamos, si como Hugo López-Gatell dice, en octubre levantamos completamente la cuarentena?
los cálculos son muy variables y depende desde luego de la duración, pero las estimaciones van desde 7.5 hasta un decrecimiento de 2 dígitos. Digamos, pongamos un promedio que es lo más objetivo, pongámoslos en 8.5. Si es menos de eso, entonces las políticas de mitigación o de contención de la crisis implementadas por el gobierno federal tuvieron éxito, considerando que la economía norteamericana va a desplomarse en una proporción mayor que un 7%, que la economía europea en su conjunto también se va a reducir en alrededor de 10%. Entonces, estamos hablando de una crisis mexicana, pero que no es propiedad de México, sino que es la economía mundial la que se está la que está experimentando los estragos de una pandemia que no estaba prevista. Entonces, sí, efectivamente es una proporción, es un porcentaje muy alto, considerando desde luego la historia económica del país. La mayor caída del PIB se registró en el 2008-2009 con alrededor de 6%. No hay un registro confiable de lo ocurrido en la crisis del 29-32. Entonces, el único dato que puede ser comparable es el 2008-2009. Independientemente de que es la más grave crisis que la economía mexicana ha registrado o registraría en su historia, comparado con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pues México puede salir airoso si efectivamente los pronósticos de que caigamos alrededor de 8% se hacen efectivos. Y sobre todo porque se haría a propósito de un programa de reactivación que es atípico, que es diferente al que se está aplicando en la mayoría de los países. Recordemos que en el caso nacional no se ha endeudado, no hay una expectativa de modificación de la política fiscal, y que la mayoría de los recursos que se están generando a través de una austeridad están siendo aplicados precisamente en los sectores más vulnerables de la población. Y si eso ocurre, pues estamos generando un piso donde la economía ya no va a caer más, porque la experiencia que tenemos es que los programas de reactivación se aplicaban a través del endeudamiento y beneficiando exclusivamente a las empresas, ¿sí? Y eso, desde luego, no generaba mayores resultados porque la economía crecía y, sin embargo, los sectores más vulnerables eran los afectados por la crisis económica, como ocurrió en la recesión del 2008-2009. Álvaro, uno de los cuestionamientos que se ha hecho al gobierno federal es que no necesariamente el sector que está en riesgo, o adicionalmente al sector que está en riesgo, obviamente son los más desprotegidos, los más vulnerables, la gente que está en extrema pobreza y pobreza en general, pero hay sectores obviamente que están, que tienen riesgo obviamente de caer en estos niveles de pobreza y que pertenecen a una muy tambaleante clase media o aspiracionalmente a clase media que pues se necesitan apoyos para reactivar sus pequeños comercios, para echar a andar sus iniciativas y demás, y que no se han visto los apoyos en este mismo sector, que se ha visto cierre de pequeños comercios y, como sabemos, la pequeña empresa es quien emplea el mayor número de personas en este país. ¿Cómo has visto la relación del gobierno, la pandemia y este sector importante de la economía? Mira, el problema es que todo mundo en esta coyuntura quiere apoyos y todos están demandando y exigiendo esos apoyos y esos subsidios que van desde créditos blandos, créditos a la palabra, créditos a fondo perdido, hasta posponer el pago de impuestos o la declaración de los mismos, o bien que les exenten el pago de la luz, el pago del agua, el pago del predial, cosas de ese tipo, desde lo más agregado hasta lo más, mínimo. Bueno,
Esos programas, desde luego, se pueden hacer y tendrían algún efecto positivo sobre la evolución o mitigar los efectos de la pandemia en una coyuntura muy concreta. Sin embargo, la crisis tiene una característica que no se había registrado en anteriores procesos similares. En el pasado era una crisis de demanda, ¿sí? Es decir, la población no podía comprar. ¿Y qué era lo que pasaba? Se inyectaban grandes recursos para que la economía empezara a consumir y a demandar, y eso reactivaba la economía, que es más o menos los programas que se están aplicando en la actualidad. Aumento significativo del gasto público, reducción de las tasas de interés, eliminación de algunos impuestos para que exista cierta liquidez en la economía y empiece a consumirse y reactivarse. Bueno, ese es un escenario un escenario clásico donde se aplicaba una política económica de recuperación. Pero el problema en esta situación es que coincide una crisis por la demanda, una crisis de demanda, con un choque de oferta. Uh-huh. ¿Qué pasa si tú les das apoyos a este segmento de la clase media que está urgida de subsidios? Pues los puedes apoyar con todas las medidas que tú quieras y no van a salir de la crisis porque la gente no está saliendo a comprar, ¿entiendes? La gente, para que la economía se reactive realmente, la gente tiene que salir, y si lo que estamos haciendo es confinarlos o extender el distanciamiento social, pues evidentemente no vamos a poder generar las condiciones para que el intercambio de mercancías, la compra y venta de mercancías que se verifique en el mercado, se registre. ¿De qué sirve estar inyectando grandes recursos a la economía si los consumidores no salen de sus casas a comprar? Aquí lo que se necesita, evidentemente, es corregir, normalizar, digamos, la situación de la crisis sanitaria, que la gente pueda salir con la confianza de que no va a ser contagiado, y una vez ocurrido esto, los apoyos y subsidios del gobierno a través de políticas fiscales hacia la clase media es cuando debe de instrumentarse. Ahorita sería un exceso, un desperdicio económico que no tendría ningún resultado. Y para ejemplos tenemos Estados Unidos, que como yo decía, se han gastado grandes cantidades de dinero, billones y billones de dólares, y la economía en el segundo trimestre va a caer en alrededor del 20%. Hay más de 40 millones de desempleados, y lo que se atisba hacia el futuro es que en este año, por lo menos, la economía norteamericana se acercará a un escenario, en ese caso sí, a como se registraba en el 29-32, donde la tasa de desempleo rascó el 25%. Aunque bueno, podría decir Trump que él tiene otros datos y que todo no se mide por el PIB o la caída del PIB en los Estados Unidos. Desde luego todos tienen una visión, sí. Y allí sí que cada visión que tengamos cada uno está influida por el sistema de creencias que tenemos. ¿Le damos prioridad a un dato o le damos prioridad a un dato? Las estadísticas te dan para decir sí, pero también las estadísticas te dan para decir no. A ver, ¿tú qué vas a privilegiar? ¿Los datos para criticar o los datos para, digamos, decir que no vamos tan bien o vamos más o menos? Oye, para Álvaro, todo. Bueno, definitivamente no se trata de privilegiar una cosa con la otra, sino acercarnos lo más que podamos a la realidad y a la verdad y escribirla. Al respecto, no, te digo porque mucha gente en los Estados Unidos que dice, bueno, yo tampoco he visto sus apoyos, muchos amigos de los Estados Unidos que tienen una situación legal, que podrían aspirar a estos apoyos, dicen, no los hemos visto, esos apoyos que tanto se anuncian no están llegando a los sectores populares, pero bueno, es otro tema. Y al respecto también, muy preocupante, porque no vaya a salir el INEGI, que el aumento de la inflación para el mes de abril o mayo, para el mes de mayo fue del 0.2 o 3%. Hemos visto todos los consumidores
aumentos muy significativos en prácticamente todos los productos, sean de la canasta básica o estén fuera de ella, que no se están reflejando en una espiral inflacionaria. Al parecer seguimos con la misma política de años y años de controlar la inflación como una forma también de controlar los salarios. ¿Cómo la ves por ahí, Álvaro? Bueno, en el caso de la inflación va a ser complicado que INEGI salga con esa especie de que la inflación fue cero, Sí, sí. porque para empezar, uno de las mercancías anclas sobre las que se estima las presiones inflacionarias es los energéticos, el combustible, la gasolina, que curiosamente se incrementó en el último mes, a propósito de que los precios del hidrocarburo se recuperaron significativamente. Entonces, sí, algunos productos evidentemente están registrando alzas, y estas alzas a veces me temo que son por cuestiones estructurales. Digamos, el sector, aunque ha sido una actividad esencial como es el de transporte, pues no todos están operando, y eso dificulta la circulación de las mercancías, y esa poca facilidad para transportar estos bienes y servicios genera presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, oye, yo sí creo que hay algunos productos que están registrando un incremento notable a propósito de esto, pero también podríamos encontrar una acción especulativa de muchos comercios. Recordemos, para empezar, como de un día para otro la cartera de huevos se incrementó de 40 a 70 pesos. 85. Sí, no, inclusive sí. No, para quienes son sibaritas, la cerveza, el cispa que se escaseó, sí, pues a veces la tenías que encontrar en el mercado negro en un precio exorbitante. Claro, bueno, claro, te cambio pues mi tablet por un Six. No, y en el mercado normal está a precios exorbitantes actualmente. Oye, Álvaro, y precisamente en esto que nos decías hace rato, regresando un poco a las mediciones, a los pronósticos que se hacen, que en algún momento tienen que llegar a un punto concreto, pero que nos decías, pues las estadísticas dan para decir una cosa y para decir la otra, siempre en la economía. Sí, ante esto, ¿vale la pena o tú crees conveniente agregarle el factor felicidad o satisfacción, como lo dice el presidente? Bueno, mira, hay una gran discusión en torno a este asunto en la profesión entre los economistas, porque al final la economía en el texto, en los textos, en el ABC de la teoría económica, no se trata de dineros y se trata de generar condiciones para que la gente sea feliz. Es decir, la definición más clara de economía es condiciones para que la gente sea feliz, ¿sí? Entonces ese es un asunto que me parece central, que el PIB, que los ingresos que recibimos sean un medio para conseguir ese objetivo, pues está bien, pero solamente es un medio. A veces la felicidad no depende necesariamente del dinero, o digamos la utilidad marginal del dinero es decreciente, no necesariamente entre más dinero tengas eres más feliz, ¿sí? Claro. Y entonces pues habría que encontrar otras medidas para calcular el índice de felicidad, entre los cuales deberá estar el Producto Interno Bruto. No hay que soslayarlo, pero no es la única, no es la variable. Sí, en eso coincidimos, en que si todo se mide con el PIB, pues se termina midiendo nada, se termina midiendo algo tan frío como cuando nos decían, y nos lo dijeron muchas veces nuestros gobernantes, ustedes no lo sentirán, ustedes no lo notarán, pero cada vez nos va mejor en la economía. Y uno abría el refrigerador y cada vez tenía menos cosas y decías, pues ya me cansé de que nos vaya tan bien como país, ¿no? El problema, Alejandro, es que los indicadores económicos en general, o la mayoría de ellos, son promedios, ¿sí? Claro. Si a la cabina donde están ustedes llegara pues Carlos Slim, resulta que ustedes tres serían millonarios, ¿sí?
Sí, en promedio porque sí. porque es un promedio. Entonces, esos promedios te dicen muchas cosas, pero te esconden demasiadas cosas también. Y ahí es donde debemos de tomar distancia sobre los datos. Los datos te dicen cosas, pero también te esconden muchas cosas. Por eso, finalmente, el índice de felicidad pudiera ser un indicador más objetivo, más certero de las condiciones en las que vive la gente. Pues si la gente es feliz por tener lleno el refrigerador, busquemos que la gente tenga lleno el refrigerador, porque de eso depende la felicidad claro, de mucha gente. Y muy, sobre todo si muy son interesante. pobres, pues. Sí, muy interesante esto que comentas, porque como un factor mucho más subjetivo puede volver una medición mucho más objetiva, es lo que nos dices. Sí, de hecho, sí. Es una gran discusión en la profesión, ¿eh? No creas que... ni nueva ni nada. Que el presidente, pese a sus licencias conceptuales que se da y que se da con mucha frecuencia, en realidad cuando él propone nuevos indicadores en los cuales la meta sea la felicidad, no está, digamos, fuera de foco. Es una gran discusión a nivel internacional sobre cómo le debemos de hacer en un contexto en donde la globalización tipo como la que tenemos no ha generado mejores condiciones para la convivencia, y que en lugar de generar satisfactores que nos hagan más feliz, la gente es más pobre en general, y hay una enorme concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza va en detrimento del promedio de felicidad que la gente debe tener. Claro, oye Álvaro, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Muchos temas se nos quedan en el tintero. Ojalá podamos platicar contigo pronto para que nos hables, por ejemplo, ya que el presidente diga del megafraude de las factureras o de esto que ha estado anunciando de que las empresas le pagan muchos millones, miles de millones, pero por otro lado leemos que las empresas se enojan por haber pagado esos millones. Sí, muchas cosas que queremos platicar contigo después, porque ahorita ya... Y de la economía de Sonora también. Claro. Por favor, sí. Ahí estamos. Claro, bueno, que sí, yo Álvaro, encantado de la invitación, les agradezco desde luego esa invitación y saludo a todo el público escucha. Gracias, doctor, nos saludamos pronto, muy buenos días. Gracias.